Esta es la historia de Lucía y Ricardo, una pareja que lleva 4 años aproximadamente de casados y que tiene un hijo de nombre Mateo. Esta pareja estaba pasando por una situación difícil porque constantemente estaban teniendo pleitos y esos pleitos los habían llevado a dudar muchísimo de su relación, del afecto que se tenían y si tenían que seguir juntos o cuál era el destino de esa relación. Lucía trabajaba como secretaria. Durante el día y por las tardes llegaba a su casa para atender a su hijo y pues algunas labores del hogar. Sin embargo, Lucía mencionaba que cuando Ricardo, su esposo, llegaba a la casa, él utilizaba ese tiempo para descansar, para ver la televisión, para hacer cualquier cosa menos para ayudarle a Lucía con algún quehacer que pudiera tener, con algún pendiente. Y esa actitud para Lucía pues no era agradable. Entonces lo que Lucía trataba de hacer era hacerle ver a Ricardo ese comportamiento, que su comportamiento no era el mejor, que estaba cometiendo de alguna forma errores que tenía que mejorar para de alguna forma mantener mejor esa relación. Y eso, pues de alguna forma, cada vez que Lucía trataba de hacer ese reclamo, pues Ricardo defendía su postura y no estaba de acuerdo con lo que Lucía le mencionaba. Él siempre tenía una razón para justificarse de alguna forma y pues cada vez que llegaban a ese punto de discutir, pues Ricardo le contestaba haciéndole ver a Lucía que era ella quien estaba mal, y así pues al final era un juego de a ver quién tiene la culpa, y pues terminaba en pleito totalmente. Y esos pleitos, ese resentimiento pues que generaba esas discusiones, afectaban mucho, seguían afectando el comportamiento posterior. Por ejemplo, Lucía mencionaba que a veces no quería tener relaciones sexuales cuando Ricardo quería, porque si ella accedía de alguna forma, asumía que las cosas iban a estar bien, pero pues no, para Lucía no estaban bien y no quería hacerlo. Por el otro lado, Ricardo pues tenía su propio negocio y pasaba gran parte del tiempo trabajando ahí, y cuando llegaba, efectivamente, pues trataba de relajarse, según él. Él decía que era su único momento para relajarse y por eso tomaba ese descanso. Pero que constantemente Lucía se había vuelto muy explosiva y con cualquier cosa pues terminaba peleando con él. Y pues él no estaba de acuerdo y pues siempre trataba de defenderse y de igual forma pues decir que mostrarle a Lucía pues cuáles eran los errores de ella. Pero eso sí, a Ricardo le afectaba muchísimo el no poder tener relaciones con frecuencia. Él decía que las relaciones sexuales pues pasaban mucho tiempo y eso le afectaba mucho emocionalmente, porque él pensaba de alguna forma pues que Lucía estaba perdiendo interés, o bueno, se hacían muchas ideas en la cabeza, y por eso también tomaba ciertas actitudes de no hacer lo que ella quisiera, pues como símbolo de inconformidad. Bueno, esta situación es muy interesante, hay mucho que analizar. Por ejemplo, lo primero que me gustaría analizar pues las discusiones. Todos tenemos discusiones alguna vez, pero no es lo mismo discutir que pelear, porque discutir simplemente es una diferencia de puntos de vista o de forma de pensar, que al final siempre es posible lograr a una conclusión en la que ambas partes de la discusión pues queden de alguna forma satisfechas. ¿Cuándo se convierte en pleito?
cuando en lugar de comunicar esa diferencia de puntos de vista, atacamos y reclamamos de alguna forma. En este caso, Lucía y Ricardo lo que hacían era justificar, era mostrar esa inconformidad de lo que cada uno estaba diciendo, porque Lucía trataba de reclamar de que Ricardo viera su comportamiento y se diera cuenta que estaba mal y que automáticamente pues tenía que cambiarlo, pero no era así. ¿Por qué? Porque no funciona de esa manera. Cuando uno tiene un comportamiento de ese tipo, lo único que hace es provocar que del otro lado la otra parte se defienda y contraataque. Es muy diferente un reclamo a una petición, que sería lo más ideal en este tipo de situaciones, porque una petición refleja nuestras necesidades, que al finalmente eso es lo que es. Por ejemplo, en el caso de Lucía, ella buscaba ser correspondida de alguna manera, que Ricardo no entendía y no lo hacía. Entonces, eso lo convertía automáticamente en una necesidad de ella. Y de igual forma, Ricardo, cuando quería encarar el tema de las relaciones sexuales, pues era una petición, era una necesidad para él y tenía que reflejarlo de esa manera, haciéndolo una petición, porque cuando uno hace una petición es más fácil que la otra persona esté dispuesta a contribuir y a colaborar al escuchar nuestra necesidad. También, por otro lado, está la parte de la duda. Una situación así, donde hay tanto pleito constantemente, sí de alguna forma te lleva a dudar muchísimo el estar o no estar con tu pareja. Sin embargo, esa duda muchas veces se crea por nosotros mismos, o más bien se empeora por nosotros mismos. La situación se empeora por nosotros mismos, porque cuando empiezan a surgir ciertos pleitos donde creemos que nosotros tenemos la razón y nuestra pareja no, empezamos a definirla, a crear una imagen, un prototipo de esa persona, a decir que es pues violento, irresponsable, etc. Entonces, cada vez que nosotros experimentamos, convivimos, cualquier cosa que pudiera hacer la otra persona, solamente nos enfocamos en esos errores, por así decirlo, que está cometiendo. Y aunque de forma general no es una persona así, nosotros nos enfocamos en esa parte, porque es lo único que estamos viendo, o lo único que queremos ver. Entonces, esto hace que la situación empeore finalmente. Pero bueno, para terminar, esta situación simplemente es producto de cuando no conoces el lenguaje del amor de tu pareja. Porque, por ejemplo, si analizamos detalladamente, nos damos cuenta que Lucía reclamaba mucho que Ricardo no la ayudaba, no la apoyaba en ciertos quehaceres. Y eso demuestra que para Lucía la forma de recibir afecto era mediante actos de servicios. Los actos de servicio siempre pueden hacer así, ayudar en algunos quehaceres domésticos, dedicarle tiempo a los hijos, convivir con los hijos, jugar con ellos, si es que llegaran a tener mascotas, sacar a pasear las mascotas, etcétera, contribuir de alguna forma con acciones. Y esa era su forma de recibir afecto, porque si Ricardo entendiera eso y lo hiciera, a ella no le importaría nada más, no le importaría si no recibe regalos frecuentemente, no le importaría, como vemos o como vimos, el tener relaciones sexuales, no era tan importante para ella. Quizás sí, como todo, pero no era lo que estaba generando su conflicto, su reclamo. Por el otro lado, Ricardo, es claro que su lenguaje era el toque físico, porque a él le afectaba mucho emocionalmente pues el no poder tener relaciones sexuales frecuentemente, y eso pues desencadenaba pues todo su comportamiento.
y toda la situación que pues acabo de describir. Y quisiera cerrar con que siempre va a existir una diferencia, una forma en la que uno ve una relación, que es algo que traía de alguna manera Lucía y Ricardo. Y eso es algo que existe en todas las parejas. Cada quien tiene una idea de lo que es una relación, de los papeles que de alguna forma tiene que cumplir cada uno. Sin embargo, esa creencia que traemos viene de hace años o de alguna manera se forjó con referencias que quizá no fueron las más adecuadas. Y esa idea que nosotros tenemos no siempre va a ser la mejor. La mejor para el momento, para la situación. Porque es cierto, regularmente vamos a cometer errores. Y esos errores pues no los percibimos tan fácilmente. No los vamos a percibir tan fácil. Así que es importante tener siempre la mente abierta, estar dispuesto a moldear nuestra forma de pensar de manera que nuestra relación se nutra y pues se beneficien ambos, nos beneficiemos todos de alguna manera. Así que pues eso es todo. Espero que te sirva y muchas gracias por escuchar.